Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Álvarez y vamos a hablar de vendedores. Vamos a hablar de esa relación especial que tenemos con los vendedores. En particular vamos a hablar de esa relación especial que muchas veces los técnicos tenemos con los vendedores. Y para empezar quiero contarles una historia que me contaron una vez. Dice que había una vez en un mundo muy lejano un programador, un desarrollador y un vendedor que se fueron a cazar osos. Sí, eran muy amigos y decidieron irse una semana de viaje al bosque a cazar osos. Alquilaron un jeep, se subieron al jeep y se fueron al medio del bosque, muy lejos de todos lados, donde habían alquilado una cabaña, un bosque como ese, para estar una semana internados en el medio del bosque solamente cazando osos. Cuando llegan, encuentran que la cabaña que habían alquilado por internet no estaba muy buena, la cabaña estaba bastante rota, estaba sucia, pero tenían que estar una semana ahí, tenían que estar una semana dentro de esa cabaña. Entonces, el desarrollador empezó a descargar las cosas del jeep y se puso a limpiar la cabaña. Empezó a barrer, empezó a preparar todo para estar una semana en el medio del bosque cazando osos. El vendedor lo empezó a ayudar, descargó un par de cajas y se empezó a aburrir. Entonces le dice al programador, anda terminando que yo voy a ver a ver si encuentro algún oso por ahí mientras vos terminás. Y se va y se mete en el medio del bosque. Bueno, el programador lo conoce, es un vendedor. Entonces siguió limpiando y arreglando toda la cabaña para estar ahí durante una semana. Al rato, cuando está terminando, ve a lo lejos el bosque, que las puntas de los árboles se empiezan a mover, hay un movimiento, algo está pasando en el bosque. Afina la vista y ve que viene ese vendedor corriendo a más no poder, y atrás viene un oso enorme, un oso más grande que jamás había visto, el doble del tamaño de cualquier otro oso, tirando zarpazos, se lo quería comer al vendedor, y el vendedor venía corriendo que no podía más, ¿no? El programador se asustó, salió corriendo y se esconde atrás del jeep, no sea cosa que el oso la agarre. El vendedor viene corriendo, cuando está llegando a punto de la cabaña, se tira para un costado, el oso se mete dentro de la cabaña, cierra la puerta al vendedor y se siente que el oso está rompiendo todo, destrozando todo el laburo que había hecho el programador, lo está rompiendo todo. Cuando el vendedor recupera el aire, lo mira al desarrollador y le dice, bueno, ya te traje el primero, matalo, sacale la piel, que voy a buscar otro. Es buenísima la historia porque es una sensación que los que trabajamos con vendedores alguna vez la sentimos. ¿Sí? Yo les conté a algunos amigos esta historia y le ponían al oso le ponían nombre de proyecto, para que se hagan una idea. Pero es natural, ¿no? O sea, yo les cuento esta historia y es una historia que sí, es así, porque todos conocemos a los vendedores, ¿no? Yo, hablando de esta charla, y me encantó esta figurita porque es un personaje que representa bien el vendedor al cual estamos acostumbrados. Todos conocemos a los vendedores. Yo preguntara, si hiciera el ejercicio de decir cómo es un vendedor, seguramente me empezarían a decir, bueno, el vendedor es un chanta, es un chamullero, y me empezarían a describir a ese vendedor me lo empezarían a describir de muchas formas. Y en muchos casos es verdad, digamos, todas esas cosas. ¿Sí? En muchos casos es verdad. Ahora, lo que yo quiero contarles es que esa visión que tenemos de los vendedores es una visión totalmente válida, pero es la visión que tenemos de lo que yo le llamo el estereotipo del vendedor, ¿sí? Es la imagen que hay en el inconsciente colectivo, la imagen que tiene la gente del vendedor. Ahora, el vendedor es un mal necesario. Toda empresa que se dedique a comercializar algo necesita tener un vendedor. Y si yo les cuento la misma historia del oso, desde el punto de vista del vendedor, si acá hubiera un vendedor, el vendedor se pararía y diría, yo arriesgué mi vida para cazar un oso, eso también tiene valor, ¿no? Entonces, de eso se trata esta charla. Esta charla se trata de hablar de lo que es un vendedor, de lo que es la venta, y principalmente de ese estereotipo de vendedor que conocemos, a ver si les puedo cambiar esa imagen. Y les quiero contar otra historia, digamos, que es mía, que es personal y está relacionado con cómo yo me vinculé a la venta. Bueno, yo hoy trabajo en el área comercial de Artech, yo hoy de alguna manera soy un vendedor, y creo que no me correspondo con ese estereotipo, espero, ¿no? Yo me di cuenta
tenía una imagen de la venta muy parecida a la que todos tenemos, pero me di cuenta que no era tan así cortando el pasto. Yo cuando empecé la universidad, me financiaba la universidad haciendo jardines, cortando el pasto. Tenía una máquina de cortar pasto que usábamos en mi casa. Yo me crié en la ciudad de la costa y le cortaba a mis vecinos el pasto. Y yo lo que hacía era cortar el pasto, ¿no? A mí me contrataban, me pagaban por ir a cortar el pasto, iba con mi máquina y lo único que hacía era cortar el pasto. Había otros jardineros, ¿no? Yo era un cortapasto, pero había otros jardineros que también lo hacían. Y lo hacían mucho mejor que yo en realidad. ¿Por qué lo hacían mejor? Porque podaban los árboles, hacían los canteros, cortaban los yuyos de las canaletas, y yo eso no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Porque me iba a llevar mucho más tiempo, y yo ya le había dicho que le iba a cobrar tanto dinero por cortar el pasto, y si tenía que hacer otra cosa, me tenía que enfrentar a la persona y decirle, si quieres te podo los árboles, pero tengo que cobrar un poco más. Y me moría de vergüenza de hacerlo, me parecía que era una falta de respeto decirle eso a la persona. Porque a la larga la persona me había contratado y la persona sabía lo que quería. Entonces, si yo iba y le ofrecía algo, yo soy un cortador de pasto, no le quiero vender mis servicios. Y ahí me di cuenta de algo, después que me despidieron, digamos, todos mis patrones, porque había otros jardineros mejor que yo, me di cuenta de una cosa bien importante, y es, ¿qué pasaba si esa gente necesitaba que yo le podara los árboles, pero no lo sabía? Capaz que era el caso, capaz que no se daban cuenta que tenían yuyos en la canaleta o que tenían los árboles con las hojas crecidas y necesitaban que se los podaran. Entonces me di cuenta que en ese caso la venta no era otra cosa, ¿sí?, que ofrecerle información a esa persona para ayudarla a tomar una decisión. En ese caso la información que yo le tenía que dar era tener las hojas de los árboles crecidas, yo te las puedo cortar, pero me va a llevar más tiempo y eso te va a costar tanto, ¿sí? Y esa cosa desmistificada no es otra cosa que la venta, ¿sí? Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar que la venta es una especie de arte oscuro, que solamente algunos elegidos lo pueden hacer, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles con esta charla es que no es así. Entonces vamos a hablar de ventas y vamos a hablar de vendedores. ¿Y qué autoridad tengo yo para hablar de ventas y vendedores? No mucha, pero he dado charlas sin tener autoridad antes, así que lo voy a hacer de nuevo. Lo cierto es que yo trabajo en Artecha hace unos 12, 13 años, trabajé en el área de soporte durante muchos años y después pasé a trabajar en el área comercial. En el área comercial, bueno, estudié, leí muchos libros, hice un posgrado al respecto, intenté especializarme en el tema, pero no es ahí donde más aprendí y lo que les quiero contar ahora. Aprendí de conocer muchísima gente, ¿sí?, de vincularme con empresas que se dedican a comercializar productos, ¿sí?, que se dedican a comercializar GeneXus, que se dedican a comercializar sus propios productos. Y conocí muchísimos vendedores, y aprendí muchísimo. Conocí más vendedores de los malos que de los buenos. Y lo que quiero contarles es un poco esa historia, ¿sí? Esta charla para mí es muy importante, en particular porque cuando tenemos digamos, odio es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero tenemos este rechazo para con la gente del área comercial, que a mí me pasó cuando yo pasé del área técnica, de estar trabajando en soporte al área comercial. De alguna manera me desvinculé con mis compañeros del área técnica, ¿sí? Hubo un rechazo, entre comillas, de mis compañeros del área técnica. No me invitaron más a los asados, podríamos decir, ¿sí? Y un poco eso es porque, bueno, ahora estás al lado oscuro, ¿no? Y esa es la visión que tenemos del área comercial. Es la visión que tenemos los técnicos, principalmente del área comercial. Y yo estoy en los dos lados. Lo que quiero contarles es un poco mi experiencia. Y lo primero, lo más importante, y lo que tenemos que tener en la cabeza, que ese señor, ese estereotipo de vendedor, el chamullero, el que siempre está bien vestido, el que tiene su lapicera Montblanc en el bolsillo, que siempre se las sabe todas, que les pueden explicar cómo hacer las cosas, eso no es un buen vendedor. Y más en lo que hacemos nosotros, que vender alta tecnología, ¿sí? O sea, la imagen de vendedor de autos usados que tenemos, que identificamos como el vendedor, señores, eso no es un buen vendedor, ¿sí? Y eso es lo primero que se tienen que sacar de la cabeza. Entonces, vamos a ver qué es un buen vendedor. Para eso tenemos que indagar un poquito en qué es la venta, ¿sí? Seguramente un vendedor que cumpla con este estereotipo va a estar totalmente en desacuerdo con lo que yo les voy a decir. La venta no es otra cosa, el concepto de venta no es otra cosa que una conversación, es una charla.
¿sí? Vender es tener una conversación con alguien. Claro, no es cualquier clase de conversación, es una conversación que uno puede practicar, en la cual se puede mejorar, en la cual hay reglas que ahora vamos a ver. ¿Qué clase de conversación? Bueno, es una conversación sobre un tema en particular, que es cómo resolver un problema. Hay gente en el mundo que tiene problemas, nosotros tenemos un producto que soluciona alguno de esos problemas, y lo que intentamos es juntarnos, ¿sí? Entonces, si quieren una definición para la venta, no es otra cosa que una conversación de cómo solucionar un problema. De nuevo, ¿no? Cualquier vendedor que esté acá va a decir, eso no es verdad, yo me leí 55 libros, pero es simplemente eso, desmistifiquemos el concepto, ¿sí? ¿Y qué tiene que tener un vendedor? ¿Qué tiene que saber un buen vendedor? No el estereotipo de vendedor, no ese macaquito que yo les mostraba. Bueno, hay cosas que un buen vendedor tiene que saber. Lo primero es, el vendedor es un solucionador de problemas. El vendedor va a tener una charla con ustedes de cómo solucionar un problema, en particular cuando hablamos de tecnología. Entonces, el vendedor tiene que conocer muy bien el producto y tiene que conocer muy bien el mercado, ¿sí? El vendedor, en el caso de alta tecnología, debería conocer y manejar el producto que ustedes están vendiendo. Tiene que saber muy bien para qué sirve, para qué no sirve, qué puede hacer y qué no puede hacer. A veces es imposible que esté, por un tema de tiempo, tan especializado en el producto como estaría especializado alguien del área técnica. Sin embargo, tiene que conocer muy bien el producto. Si el día de mañana un vendedor les viene a vender algo y no conoce el producto, no dejen que empiece a hablar, échenlo, ¿sí? Porque no es un buen vendedor, es el estereotipo, ¿sí? Si quieren una buena definición del estereotipo de vendedor, es alguien que quiere ganar y no les importa si ustedes van a perder. Es alguien que piensa siempre en el corto plazo. En alta tecnología nosotros, en lo que vendemos nosotros, en lo que nosotros nos dedicamos, siempre estamos hablando de mediano o largo plazo. Jamás estamos hablando del corto plazo. Entonces, tiene que conocer muy bien el mercado, la competencia, otras opciones de hacer lo mismo que yo hago. Algunas son mejores, algunas son peores, ¿sí? Muy bien lo tiene que conocer. O sea, hay que estudiar. Primer punto, ¿no? Un vendedor estudiar. Si el vendedor se pasa de joda, el vendedor siempre llega tarde. No, el vendedor tiene que estar estudiando, ¿sí? Quizás de los que más tenga que estudiar en la organización para saber qué es lo que hay en el mercado. ¿Qué otra cosa que tiene que tener un vendedor? Un buen vendedor, disciplina. Disciplina a un vendedor. Seguramente ustedes están pensando en un montón de vendedores que conocen que llegan a cualquier hora, llegan tarde a las reuniones, etc. De nuevo, eso no es un buen vendedor, ¿sí? Un buen vendedor debe seguir un conjunto de reglas específicas que corresponden a tener una gran disciplina. ¿A qué me refiero? Si un vendedor dice, mañana a las 3 de la tarde voy a estar ahí, a las 3 de la tarde tiene que estar ahí. Mañana te llamo y te lo averiguo, mañana le tiene que llamar y te tiene que averiguar eso. ¿Por qué? Porque somos un solucionador de problemas. Estamos teniendo una conversación de cómo solucionar un problema. Lo primero es la confianza. Si no logramos tener confianza con nuestro cliente, si llegamos tarde, si no cumplimos lo que le decimos, ya arrancamos mal, ¿sí? Ese no es un buen vendedor. Entonces, el vendedor debe tener una disciplina, quizás debe ser dentro de la organización que más disciplina debe de tener. Y el tercer punto importante para un vendedor es saber cómo vender, ¿sí? Saber cómo vender es estudiar lo que se llama el proceso de venta. De esto hay libros y libros y cursos y cursos. Básicamente en tecnología el proceso de venta podríamos dividirlo en 4 fases. Preguntas, presentación, manejo de objeciones y cierre. Hay gente que pone el manejo de cierre antes que las objeciones, pero ahora lo vamos a charlar, ¿sí? Esto se estudia y esto hay libros y libros y libros. El primer paso es preguntas. ¿Cómo debería comenzar cualquier entrevista donde un vendedor se junta con un posible cliente? ¿Presentándole el producto o no? Tiene que empezar con preguntas, ¿sí? El vendedor tiene que acalambrar a preguntas, ¿sí? a ese posible cliente para entender qué le está pasando. De nuevo, el vendedor es un solucionador de problemas. Si no entiende cuál es el problema, imposible le va a poder ofrecer una solución. Entonces, lo primero y lo más importante es hacer preguntas. Si quieren, lo que distingue a un gran vendedor de un vendedor mediocre es la calidad de las preguntas que hace, ¿sí? El vendedor es un gran hacedor de preguntas hasta que llegue a entender cuál es la necesidad real del cliente. Entonces, ese es el primer paso. Lleva mucho tiempo aprender a hacer buenas preguntas, pero hay algunas reglas que nos pueden ayudar. Déjenme contarles algunas. A ver, primero que nada, las preguntas tienen que sonar naturales. No puede parecer que estoy haciendo preguntas que saqué de un libro, ¿no? Si yo le voy a preguntar a un vendedor,
¿Y es verdad que usted tiene un problema de productividad y que necesita un producto que le resuelva ese problema? No existe, digamos. Tengo que hacer preguntas, meterme en la conversación e intentar entender qué es lo que le está pasando. Tienen que ser naturales, ¿sí? No sirve acá las cosas de memoria. Las preguntas no pueden ser dirigidas. ¿A qué me refiero con una pregunta dirigida? ¿Verdad que necesita un generador.net? No, te estoy intentando vender un generador.net, listo. No. La pregunta tiene que ser para entender el problema, no una pregunta vendedora, entre comillas. De alguna forma, las preguntas tenemos que intentar, y esto se practica, hacerlas lo más abiertas posibles. Una pregunta abierta quiere decir que la respuesta no va a ser sí o no. ¿Sí? Yo tengo que hacer preguntas, a la gente le gusta hablar de sus problemas, entonces lo que tengo que buscar es hacer las preguntas para que la gente se abra y me empiece a contar todo lo que le pasa. Si yo le pregunto, ¿y qué prefieren? ¿Java.net? Es una pregunta que tiene una respuesta posible, ¿no? No es esa pregunta que tengo que hacer preguntas que hagan que la gente hable. Y si quieren, acá también es donde van a ver una gran diferencia entre un buen vendedor y un estereotipo de vendedor. Al vendedor de la vieja escuela, a ese estereotipo le encanta hablar, les encanta hablar. Y algo que pasa es que están acostumbrados a hacerle las mismas preguntas a distintos posibles clientes y las respuestas más o menos son las mismas, ¿no? Depende del problema, pero las respuestas más o menos son las mismas. Entonces, uno ya sabe lo que me vas a responder. Entonces, es típico que no te dejo terminar y por la mitad te digo, ah, sí, claro, no, quédate tranquilo que ese problema también lo resolvemos. ¿No? Yo tengo que dejar terminar a la gente, es una falta de respeto, ¿sí? Un buen vendedor es alguien que habla muy poco, ¿sí? Un buen vendedor es alguien que en la venta pasa totalmente desapercibido en realidad. Siempre hay que dejar terminar, ¿sí? Y hay que hacer una escucha activa, ¿sí? Quizás yo sé lo que me van a responder, pero sería horrible que yo les dijera, bueno, y cuéntenme, ¿cómo está organizada, cómo está su organización? Y me pongo a mirar el celular a mandar un mensajito o lo que sea, ¿no? Eso es horrible, y eso jamás hay que hacerlo. Y algo que también lo van a ver en los buenos vendedores es, yo voy a hacer muchas preguntas, ustedes me van a contar muchas cosas y yo me voy a olvidar, porque soy humano y me olvido de muchas cosas. Entonces, algo que tengo que hacer es tomar nota, sacar un papelito, sacar el iPad y empezar a anotar las cosas que me están diciendo, ¿sí? Un buen vendedor siempre va a estar tomando nota de las cosas que ustedes dicen, ¿sí? Si no lo hace, es que no le interesa y es que la mitad de las cosas se las va a olvidar por más geniecillo que sea. Segundo punto, después de hacer muchas preguntas, es, bueno, voy a hacer la presentación de mi producto. Partiendo de la base de que hice las preguntas adecuadas y que me di cuenta y entendí el problema que ustedes tenían y yo tengo un producto que puede solucionar esos problemas, se los voy a presentar, ¿sí? Conozco algún caso de gente que fue a presentar algún producto, llegó, hizo la presentación, por ejemplo, alguna herramienta que sirve para desarrollar aplicaciones, y cuando terminó de hacer la presentación le dijeron, está muy lindo, pero nosotros no desarrollamos. Fue porque empezó por la presentación, en vez de empezar por las preguntas. Primera pregunta que tenemos que hacer, ¿ustedes desarrollan aplicaciones? Entonces ahí sí puede ser que les presente GeneXus, ¿sí? La presentación también es un skill que se estudia, ¿sí? Acá no hay nada, ningún arte secreto, se puede tener habilidades o no, pero hacer presentaciones se aprende, hay métodos, etc. Algunas reglas con respecto a las presentaciones. Esta es la regla más trillada que se ha repetido millones de veces y es, tenemos que presentar beneficios y no presentar features. A los técnicos nos encantan las features, nos encanta presentar funcionalidades. GeneXus ahora tiene protocolo REST. ¿Y a mí qué? Yo quiero saber para qué me sirve el protocolo REST, no me interesa simplemente que tenga algo que ni siquiera sé lo que es. Yo tengo que presentar el beneficio y el para mí qué, ¿no? Les pongo un ejemplo que es más fácil de entender. Supónganse que yo voy a comprar un colchón y me dicen, este colchón es de alta densidad. Perfecto. Ahora si me dicen, este colchón va a hacer que no te duela la espalda y te va a durar 20 años. Eso es un beneficio, producto de que es de alta densidad. Nosotros siempre tenemos que presentar el beneficio, ¿sí? Yo les podría decir, les voy a vender un sistema de registro de gastos personales que les permite ingresar sus gastos personales. Perfecto. Yo les puedo decir, les voy a vender un sistema de gastos personales, de registro de gastos personales que les va a permitir manejar perfectamente sus finanzas y saber exactamente a fin de mes que no se le pase ninguna factura y además saber en qué estado están sus finanzas para poder crecer a partir de ahí. Eso es el beneficio, ¿sí? En particular, si quieren eso, pueden ir a la charla de Mario Celano sobre Zetacuentas, que es gratis además y no es necesario venderlo. Y
Otra de las cosas interesantes con respecto a las presentaciones es que a la gente les encanta que les cuenten historias. Aprendimos desde pequeños a que nos cuenten historias, ¿sí? Nuestra forma de aprender de bebés es las historias, ¿sí? Entonces la gente está acostumbrada y se acuerda de las historias. No se acuerda de la lista de features ni la lista de beneficios. Si yo les quiero vender el colchón y les digo, en vez de que es de alta densidad o de que no les va a dar la espalda, si yo les digo, yo me compré un colchón de esto la semana pasada y la verdad que duermo fenomenal con ese colchón. Tiene mucho más llegada para ustedes que le diga que es de alta densidad. A la gente le gustan las historias. Ahora, con respecto a las historias, tienen que ser historias que ustedes tienen que vivir. No existe inventar la historia, ¿sí? Yo corté el pasto, tengo la cicatriz de la vez que la máquina aquí sacó una piedra que estaba atorada y la máquina me cortó. O sea, es una historia que la viví, ¿sí? Entonces, ahí viene la otra regla y es, hay que decir la verdad. En la presentación hay que decir la verdad. No por vender tengo que inventar una historia o tengo que mentir. Cuando yo pasé al área comercial, me llamó Brogan Gonda, me acuerdo en su escritorio, en 18 Minas, y me dice, Rodrigo, solamente te voy a dar un consejo. Decí siempre la verdad. Hasta luego. Y me dejó. Con el tiempo me di cuenta que de por dónde venía, supongo. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cosa, a veces dividimos la verdad y la mentira y hay que tener cuidado con lo del medio, ¿no? Lo del medio es la exageración, es no, este producto es maravilloso, le va a solucionar todos los problemas. Hay que tener cuidado con la exageración, ¿no? Cuando exageramos, el problema que tenemos es que lo que hacemos es aumentar la expectativa de la gente. Y después no vamos a poder cumplir esa expectativa. No cumpliendo esa expectativa, lo que pasa es que después la gente se siente insatisfecha, ¿sí? Entonces tenemos que decir lo que el producto hace y decir lo que el producto no hace. Bien, supongamos que hicimos todas las preguntas, después hicimos la presentación y después van a venir las objeciones. Las objeciones no es otra cosa que el pero, ¿sí? Pero este producto hace esto, pero sale muy caro, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Quizás en una primera instancia podríamos pensar que lo mejor que nos podría pasar es que no haya objeciones, que nos digan, buenísimo. No, si no hay objeciones, si no hay ninguna objeción, eso quiere decir que no están interesados en su producto y jamás se los van a comprar. Tiene que haber una objeción. Y son buenísimas las objeciones, porque es lo que le permite aprender sobre la necesidad de su producto y lo que tiene que hacer. ¿Alguna regla con respecto a las objeciones? Bueno, lo primero es entender la raíz de la objeción, ¿sí? Si a mí me dicen, bueno, sí, está muy lindo Genexus, pero no tiene un tipo de datos para manejar el puerto serial. No, es verdad, Genexus no tiene un tipo de datos para eso. Yo tengo que entender para qué lo quiere. Y tengo que empezar, ¿cómo lo hago? Tengo que empezar a hacer preguntas de nuevo. ¿Y para qué querés un tipo de datos para el puerto serial? Y bueno, lo quiero para conectar una impresora. ¿Qué impresora? Tal impresora. Y esa impresora como, y de repente la impresora tengo una forma de hacerlo por objeto externo, lo que sea, que me puedo comunicar con la impresora. Tengo que entender por qué me dicen las cosas, para qué quieren las cosas, ¿sí? Tengo que ir para atrás de la objeción hasta entender la raíz de la misma. Y hay que perderle el miedo a el no sé, ¿sí? Hay muchas cosas que no sé y cuando estoy presentando Genexus a veces me hacen preguntas y hago agua, digamos, no sé qué contestar. Por suerte sé que hay un equipo que atrás mío que tiene todas esas respuestas y es levantar el teléfono y llamo por más que sean las 11 de la noche y me van a decir si se puede hacer o no se puede hacer. Pero el momento no lo sé y lo que tengo que contestar ahí es, no sé, lo averiguo. Volvemos al punto de la disciplina. Si lo averiguo, lo tengo que averiguar. Y al día siguiente lo tengo que llamar y le tengo que decir al tipo, ¿se puede o no se puede? O lo averigüé, ¿sí? Muchas veces los clientes no nos creen. Porque muchas veces cuando nos dicen, bueno, pero esto para mí va a andar lento. Y no, mirá que va a andar rápido, tenemos pruebas, no sé qué. No. Y no te van a creer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al estereotipo del vendedor. El vendedor chamullero que te dice cosas. Entonces, a veces no hay mejor prueba que la que nos damos nosotros, ¿sí? Tengamos claros quiénes son nuestros clientes y si hicimos bien las cosas, no hay mejor prueba de que las cosas las hicimos bien que ese cliente hable bien de nosotros. Entonces el día que le dicen, che, para mí esto va a andar lento. Bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas con Gabriel Medina, que tiene un sistema que lo hizo, que tiene alta transaccionabilidad, y él te cuenta, y yo te doy el teléfono de Gabriel, llámalo y hablen ustedes, ¿sí? Y yo me borro. Y si hice las cosas bien, si mi producto es bueno, esa venta me va a ir bien, ¿sí? Pero tengo que partir de la base de tener una buena raíz, un buen producto, ¿sí? Después en la última parte, el cierre. Esta es la parte donde he visto fracasar más
buenos vendedores, malos vendedores, vendedores junior y vendedores con muchísima experiencia. El cierre es la parte de, bueno, ya está, hicimos todos los deberes, ¿qué hacemos, no? Y tiene una explicación, el cierre da miedo, ¿sí? El cierre da pánico a los vendedores. ¿Por qué? Esto es bien interesante. El vendedor, en particular el estereotipo del vendedor, usualmente es un tipo bastante ególatra, ¿sí? Tiene un ego bastante importante, podríamos decir. Entonces, cuando yo te hago todos los deberes, te presento el producto, te hice todas tus preguntas, etcétera, etcétera, llega la parte de decirte, bueno, me aceptás, ¿no? El cierre es eso, me aceptás. Y si te dicen que no, el vendedor tiene el problema de que no sabe diferenciarlo y se piensa que le está diciendo no a él, me están rechazando a mí, en vez de pensar que están rechazando a mi producto. Yo les puedo hacer la mejor presentación de GeneXus del mundo, que si ustedes no lo necesitan o no es el momento de la organización, van a decir, muy lindo todo esto, pero la verdad no lo necesito. Y si yo fuera un estereotipo de vendedor, sentiría que me está rechazando a mí, ¿no? Decir, uy, no me quiere, ¿no? Es, digamos, una cosa que es la necesidad de aceptación que tiene la sociedad, ¿sí? Y tenemos que diferenciar eso. El no, cuando estamos ofreciendo un producto, es un no al producto, no a la persona, ¿sí? Y eso que parece tan obvio, que parece tan tonto, les puedo asegurar que es sumamente complicado. Hay varios tipos de cierres, hay libros sobre cómo hacer los cierres, ¿sí? Que son maravillosos porque, digamos, hay muchos que lo que hacen es métodos de manipulación para poder cerrar. Los cierres tienen nombre. Yo tengo algún libro por ahí que son muy graciosos. Hay tres tipos de cierre básicamente. Un cierre blando o soft, que es el que usamos en Artech, es el que uso yo, por el tipo de filosofía y de cultura organizacional que tenemos, que es, después que presentamos lo que tenemos, le decimos, entonces, ¿qué opinás? Y nos van a decir si sí o si no. ¿Sí? Si no está convencido, no nos va a decir que sí. Y no vamos a hacer nada para convencerlo. Porque no hicimos bien los deberes o porque no lo necesita. ¿Sí? Pero es lo mejor. Y esto le quita el miedo totalmente al tema del cierre. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer para perder el miedo. Ahora, hay tipos de cierre que son un poco más duros. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decirte, bueno, hace 3 meses que venimos laburando, yo que me tomé 3 aviones para venir, hace 2 días que no veo a mi mujer por trabajar contigo, bueno, ¿cerramos el negocio? Te estoy haciendo presión, ¿no? Te estoy diciendo, mirá que yo di mucho de esto, ahora quiero que tú también me des. Entonces se genera esa presión. Esto lo vemos muchos en venta de ropa, digamos, este tipo de cierre, cuando uno se prueba algo, ¿no? Cuando uno se prueba algo, después, bueno, pero ya te lo probaste, lo saqué de la bolsa, ¿no? ¿Cómo que no lo vas a llevar? ¿No? Hay que tener cuidado con este tipo de cierre. Pero nosotros no lo usamos, quizás alguna vez sea necesario, pero no lo recomendamos. Y hay uno que es el peor de todos, que ese sí, no hay que usarlo porque es de chanta mal, que es el presuntivo, ¿no? El presuntivo es bueno, perfecto, me alegra que te haya gustado, ¿lo querés contado o 30 días? ¿No? Yo parto de la base de que ustedes van a comprar el producto, ¿sí? O es el típico, en los libros de cierres, es el de sacar la factura, ¿no? O de andar con la libreta de pedidos, ¿no? Nunca hagan ¿no? Y hay una frase que le dijo un filósofo contemporáneo que dice, el miedo a la pérdida, el camino al lado oscuro es. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Era fácil porque muchas veces el vendedor, como ve posibilidades de perder, ni siquiera va a atacar esa cuenta. Solamente le apuesta a caballos ganadores. Gracias. Solamente le apuesta a caballos ganadores, ¿sí? Y eso es lo peor que puede pasar, porque no todos los caballos son ganadores, ¿sí? Entonces, esto es un tema de tengo que tirar todas las flechas posibles, alguna va a pegar en el blanco. Si no, tengo que solamente tirar las flechas que tengo posibilidad de pegar, ¿sí? Entonces, hay que perderle el miedo a esta cosa que es el cierre, ¿no? Entonces, sumarizando. Yo de esta charla quiero que se queden con algunas cosas. La primera es, la venta no es un arte oscura, no es algo solo de algunos elegidos, y no es tan distinta la venta a lo que hace un técnico que trabaja solucionándole problemas a la gente, ¿sí? Son cosas muy parecidas. De hecho, yo sigo haciendo el mismo laburo que hacía antes cuando trabajaba en soporte, de una forma distinta, pero el trabajo es exactamente el mismo, ¿sí? A veces, en vez de hablar de un bug directamente, los problemas son otros. A veces también es el bug, digamos, y tengo que terminar metiendo mano.
¿no? Pero la venta es simplemente una conversación de cómo resolver el problema. Desmistifiquemos ese concepto. Lo segundo es que sáquense de la cabeza que el vendedor es ese estereotipo de vendedor. La imagen de vendedor que ustedes tienen en su cabeza no es un buen vendedor, ¿sí? De hecho, preparando esta presentación, yo me di cuenta, algo que es tonto, ¿no? Pero mi padre es vendedor y yo nunca lo relacioné con este estereotipo, ¿no? Porque no lo es. El tipo nunca lo vi como un vendedor. De hecho, el vendedor debe pasar desapercibido en la venta, ¿sí? La venta del protagonista es el cliente y su problema, ni siquiera el producto, ¿sí? El vendedor, por eso, si yo les pido que ustedes me mencionen algún gran vendedor, seguramente les cueste mucho saberlo, porque el vendedor pasa desapercibido, debe hablar poco, ¿sí? Debe simplemente ofrecer soluciones, ¿sí? Se estudia para ser vendedor, la forma es conocer el producto, el mercado, tener muchísima disciplina y sobre todo manejar muy bien las partes del ciclo de venta, ¿sí? Y una última reflexión, y si me salió bien la charla, si les transmití lo que quería transmitir, lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta, cuando les conté cada uno de los pasos del ciclo de venta y cuando les conté cuáles son las características de un vendedor, en particular en una empresa de tecnología, ¿sí? Los que yo quería dejarles en realidad es una verdad que es tan simple como que en una organización todos los miembros de la organización son los vendedores, no solamente el que está haciendo la calle con el portafolio. Todos ustedes son vendedores de la organización y todos deberían conocer estos pasos, ¿sí? Hay algunos que son más específicos que de ciertas áreas, ¿sí? Pero es imposible que una persona o un equipo solo haga todas estas cosas, lo tiene que hacer toda la organización, ¿sí? Así que ustedes no lo saben, pero todos ustedes son vendedores, ¿sí? Gracias.